¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con clase de Físico-Química 2. Estamos en la parte de análisis de reactores, ¿vale? Vamos analizando los reactores basiquitos, ¿vale? La parte básica de reactores. Entonces, hasta el momento obtuvimos las ecuaciones de diseño en función de las fracciones y ya las aplicamos resolviendo un ejercicio. Nos dimos cuenta que precisamente en el cálculo, por lo general, cuando vas a hacer los análisis al principio de este tipo de sistemas, lo que se calcula o lo que se busca siempre es calcular cuánto será el volumen de los diferentes tipos de reactores que puedes utilizar, ¿sale? Entonces, nos dimos cuenta que para la cinética que analizamos en el ejercicio pasado, era más recomendable utilizar un sistema de un reactor PFR si lo que tú quieres es minimizar el volumen de reacción, ¿sale? Porque precisamente llegamos a la conclusión de que en un PFR, ¿sale?, el volumen de tu reactor está determinado por el área bajo la curva, ¿sale? Mientras que un CSTR, ¿sale?, está determinado por un cuadrado, ¿sale?, porque es base por altura, así como tal, base por altura, ¿sale? Y es este cuadrado, esta área de este cuadrado representa al volumen de tu reactor CSTR, ¿sale? Entonces nos fijamos que este cuadro tiene un área mucho más grande que el área superficial inferior, que el área inferior bajo esta curva. Precisamente el área bajo esta curva es de 2.16 y el área de todo este cuadro es de 6.4. Esas áreas representan al volumen del reactor, ¿sale? Entonces, cuando se hace el análisis de reactores podemos analizar no solamente uno, sino una serie de reactores en serie, valga la redundancia, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a analizar reactores en serie. Vamos a empezar primeramente con el más facilito, que es el CSRT, ¿vale? Entonces, analicemos este esquema que tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos dos reactores CSRT en serie, ¿sale? Donde la salida de uno es la entrada del otro, ¿vale? Entonces, si hacemos un balance de moles, ¿sale? En cada uno de estos reactores nos quedaría lo siguiente, ¿sale? Nos quedaría que para el primer reactor, la entrada menos la salida, más lo que reacciona, debería de ser igual a 0. Y en el segundo reactor, aquí está mal, aquí es un 2. Segundo. Y en el segundo, chicos, pues tendríamos que precisamente la salida del primero es la entrada del segundo, ¿sale? Y luego va a ser menos lo que sale del segundo, y luego lo que reacciona aquí por la velocidad de reacción en este punto, ¿sale?, por el volumen de este reactor. Ojo, estos volúmenes pues pueden ser diferentes, ¿sale? Y de hecho van a ser diferentes, van a ver por qué. Entonces, vamos a resolver, vamos a obtener precisamente primero el análisis y después resolvemos un ejercicio. Entonces, vamos a tratar de dejar todas estas ecuaciones en función solamente del flujo de entrada. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues miren, si ustedes recuerdan, el flujo de entrada, o más bien, el flujo a la salida, se define como el flujo de entrada menos el flujo de entrada por la fracción que haya reaccionado, ¿sale? Y a la salida del primer reactor voy a tener una fracción de conversión 1, ¿sale? No sé cuánto, vamos a nombrarla X1, ¿sale? A la entrada tengo una X0, que por lo general siempre es 0, ¿verdad?, a la entrada. Y después de que entre el reactor voy a tener una X1, ¿sale? Entonces, así se representa la salida de mi primer reactor, el flujo de salida. Entonces sustituyo esta F de 1 a aquí. Y me queda lo siguiente. Me queda esta expresión. Si se fijan, este se cancela con este. Menos por menos da más. Despejo y me queda esta expresión que tengo por aquí. ¿Vale, chicos? Entonces me queda esta pequeña expresión. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, así calcularía el volumen de mi primer reactor. Ahora vamos a ver cómo calcularía el volumen de mi segundo reactor, ¿vale? La fracción, aquí está el truco, miren, chicos. El flujo de A a la salida del segundo reactor se puede calcular igual como F, lo que entra F de A0 desde el inicio, menos F de A0 multiplicado por la fracción conversión a la salida del segundo reactor, ¿sale? Si se fijan, esta F de A0 es función del flujo de entrada, ¿sale? Nada más que
va a estar multiplicado por esta fracción y eso te va a dar este valor aquí a la salida. Entonces yo puedo sustituir este valor aquí, ¿sale? En mi balance de moles y puedo sustituir este otro de aquí también aquí, ¿sale? Si sustituyo esos dos, en mi balance me queda esta expresión, chicos. Si están de acuerdo conmigo, este se cancela con este. Y me quedan estos dos términos. De estos dos términos yo los puedo factorizar. ¿Por qué? Los dos tienen como factor común el flujo de A a la entrada, ¿sale? Entonces despejamos el volumen y me queda esta expresión, ¿sale? Esta expresión que está aquí. Entonces para calcular el volumen del segundo reactor, yo necesitaría conocer cuánto es la fracción conversión a la salida del segundo reactor y cuál es la fracción conversión a la entrada de mi reactor, ¿sale? De hecho, les recomiendo que utilicen esta como su ecuación general, ¿sale? De hecho, esta vendría siendo lo mismo que esta, nada más que aquí esta sería x1 menos x0. ¿Pero cuánto vale x0 por lo general a la entrada del reactor? Pues vale 0 porque no ha reaccionado nada, por eso me queda esta expresión, ¿sale? Pero mejor utilicen esta expresión así, ¿vale? Se lo recomiendo más. Donde pues aquí sería una forma general de esta expresión sería el volumen es igual a F de A0 por X1 menos X0 sobre R de A1, ¿sale? Pero bueno, si no se quieren hacer bolas, nada más utilicen las expresiones así, ¿sí? No sé si me di a entender con lo que les quise decir de que esta es la misma que esta, nada más que como la entrada, aquí sería X menos X0, pero como X0 vale 0, por eso no lo ponemos, ¿vale? Entonces, así es como se calcularía el volumen del segundo reactor. Quiero señalar un dato muy importante, chicos. Este análisis solamente es válido cuando no hay entradas ni salidas laterales en su sistema de reactores, ¿sale? Solamente es válido en ese caso, porque si yo estuviera sacando una salida lateral por alguna de estas partes en cualquiera de estos reactores, ya no va a ser válida estas expresiones que yo tengo acá, ya no va a ser válidas porque pues ya modifiqué los flujos, ¿sale? Entonces, ojo, esto solamente es válido si no hay entradas ni salidas laterales dentro de mi sistema de reactores en serie, ¿sale? Ojo, que quede claro eso, chicos, ¿sale? Entonces, vamos a resolver este ejercicio de reactores en serie, ¿sale? ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Un segundito. Vale. Nos dice, dos reactores CSTR en serie, en dos reactores, perdón, CSTR en serie se alcanza una conversión del 40% en el primer reactor, ¿sale? ¿Cuál es el volumen de cada uno para alcanzar una conversión del 80% en el segundo reactor? Para poder analizar esto, voy a agarrar este esquema que tengo por aquí y me lo voy a traer para acá, para poder hacer el análisis, ¿sí? Para que sea más visual, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que aquí a la entrada, ¿cuánto va a ser mi fracción de conversión? Pues va a valer 0, ¿verdad? Porque todavía no ha reaccionado nada, ¿vale? Me dice que a la salida del primer reactor se alcanzó una conversión del 40%, entonces aquí va a valer x igual a 0.04, ¿vale? Aquí x va a valer 0.04 a la salida del primer reactor. Y yo quiero obtener una fracción de conversión a la salida del segundo reactor de 0.8, o sea, la final, ¿vale? Que sería 0.8. Entonces ya tengo aquí mis fracciones, ¿vale? Me pide calcular cuál es el volumen del primer reactor y cuál es el volumen del segundo reactor. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues necesito la cinética, ¿no? De la reacción. Y me dice que la cinética de esta reacción va a tener la tendencia de la serie de datos que ya analizamos anteriormente, de esta que tengo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? De que no tengo una ecuación como tal que describa mi cinética. Tengo los datos, ¿sale? Entonces, nada más tengo estos datos para poder resolver el ejercicio. No tengo una ecuación cinética, ¿vale? Vuelvo a repetir. Este ejercicio se puede resolver obteniendo una expresión que relacione la velocidad de reacción con respecto a x. Puedes proponer tú una ecuación cinética de orden n y puedes correlacionar los datos y sustituyes cuánto vale menos r de a en tu ecuación de diseño. O puedes leerlos directamente de la tabla, que precisamente es lo que vamos a hacer en este momento.
O si te quieres ver más pues listillo, pues nada más haces una correlación de un polinomio de este contra este y ahí está, ¿sale? Pero vuelvo a repetir, ese polinomio nada más lo vas a poder utilizar para esto, ¿sale? Porque quedaría restringido totalmente para las condiciones de operación a las que se obtuvieron estos datos experimentales. Por eso es de que pues, no se recomienda hacer eso, pero si te quieres sacar del problema, pues lo pudieras hacer así y pues está bien. Entonces, ¿cuáles son nuestras ecuaciones de diseño? Ya las acabamos de calcular. El volumen 1 se calcularía con esta expresión y el volumen 2 se calcularía con esta otra. Vamos a traerlas para acá y las ponemos por aquí, ¿vale? Entonces, con estas ecuaciones son las que yo requeriría para calcular el volumen 1 y el volumen 2. Entonces, si se fijan, pues esto está muy facilito. ¿Por qué? Porque precisamente nada más este ejercicio se traduce como un ejercicio en el que pues yo solamente tengo que sustituir datos, chicos. Nada más hay que sustituir. Entonces esto va a ser igual a... ¿Cuál es el flujo a la entrada? Pues va a ser el mismo que en el ejercicio anterior, de 0.4, ¿verdad? ¿Cuánto es la fracción conversión a la salida del primer reactor? Es de 0.4. Entonces, ¿cuánto va a valer RDA en el primer reactor? Ah, pues RDA va a valer pues lo que vale RDA cuando X es igual a 0.4. ¿Sale? Entonces, me voy a mi tabla y busco si hay un punto 4. Sí, sí hay un punto 4. Entonces, para este punto 4, ¿cuánto vale RDA? Vale 0.195. Ah, entonces aquí pongo 0.195. ¿Sale? Y esto me tendrá que dar el volumen de mi primer reactor CSTR. Vamos a ver de cuánto da, chicos. A mí me dio 0.4 por 0.4 dividido entre 0.195. A lo mejor estoy mal, chéquenlo. A mí me da 0.082 metros cúbicos. ¿Vale? Pero los invito a que, oh Dios mío, los invito a que corroboren por favor siempre mis resultados. De hecho, los invito a que ustedes primero intenten los ejercicios y ya si no pueden, porfa, vean el video, porque pues ahí está la parte donde precisamente ustedes empiezan, su parte analítica es donde empieza a florecer, ¿no? Entonces, sí, pues para que vayan desarrollando su parte analítica, es a lo que me quiero dar a entender. Entonces, para calcular el volumen del segundo reactor, este es el flujo de entrada, ¿sale? Que serían 0.4. Ese flujo de entrada es el flujo de entrada del otro ejercicio, ¿sale? Porque si se fijan aquí no nos lo da, pero nos dice que analicemos los datos de los ejercicios anteriores, ¿sale? Por eso me traje la tablita, es el mismo flujo másico, ¿sale? Entonces aquí nada más tenemos que poner la resta de x2 menos x1. X2 sería la fracción que nosotros queremos a la salida del último reactor menos el de la entrada y dividido entre el valor de RA2. ¿Cuánto vale RDA2? Si recuerdan, yo les dije que el valor de RDA va a estar definido por la fracción conversión a la salida. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es mi fracción conversión a la salida? 0.8. Entonces, ¿cuánto vale RDA para este valor de 0.8? Ah, pues vale 0.05. Entonces pongo aquí 0.05 y vamos a ver qué resultado me da. A mí me da 0.8 por 0.4, porque 0.8 menos 0.4 es 0.4, ¿sale? Dividido entre 0.05, ahí me da un volumen de 3.2 metros cúbicos. Pero, por favor, chequen mis resultados. Entonces ya tengo los dos volúmenes, ¿sale, chicos? Entonces, chequen algo. ¿Por qué el volumen de mi primer reactor me da más pequeño que el volumen de mi segundo reactor? ¿Vale, chicos? ¿Por qué? Para poder resolver esta incógnita, chicos, vamos a analizar el gráfico del Levenspiel, ¿sale? Vamos a analizar nuestro gráfico del Levenspiel y me lo voy a traer de acá, ¿vale? Entonces, esta es la cinética, estos son nuestros valores de X y RA de la tabla, ¿sale? Entonces, para poder obtener nuestro gráfico de Levenspiel, yo tengo que calcular FDA0 sobre menos RDA y tengo que graficar X, tengo que graficar el valor de X de mi fracción conversión, lo tengo que graficar contra mi FDA0, ¿vale? Y me traigo esta gráfica para acá y la analizamos, ¿sale? Por partes. Me la traigo para acá y vamos a analizarlo aquí, ¿sí? Vamos a ver, oh Dios mío, no, ¿vale? Entonces, déjenme traigo qué es cada uno de los ejes para poderme darme a entender, ¿sí? Entonces, este eje, el eje de las Y's,
es f de a sobre menos r de a, ¿sale? Este es mi eje de las y, ¿sale? Y mi eje de las x, pues es x, ¿sale? Mi valor de x. Entonces vamos a analizar nuestro gráfico de Levenspiel. Entonces, ojo aquí. En mi primer reactor, ¿cuál es la fracción? ¿Cuál es la fracción a la que sale mi fluido en el primer reactor? O sea, ¿qué fracción conversión alcanzo en mi primer reactor CSTR? Alcanzo una fracción de 0.4, ¿sale? Entonces, estaría yo posicionado en este punto, ¿sale? A este punto 4 le corresponde un valor de FA, aquí sí tiene que ser FA0. FA0 menos RDA le corresponde un valor de 2.05. Por lo tanto, voy a hacer precisamente el cálculo de ese volumen es una base por altura, ¿sale? Es base por altura, es meramente un cuadro, ¿sale? Entonces mi volumen del reactor es este que tengo aquí. Sería desde este punto hasta ese punto de ahí, hasta donde topa con el gráfico, ¿sale? Hasta donde topa con la línea, perdón, ¿vale? Relleno de la forma, sin relleno. Este pues vamos a ponerlo de un color que les gusta, un rojito, ¿vale? Y vamos a ponerle un contorno así, como con estos tipos de rayas, ¿vale? Ahí está. Entonces, este rectángulo que se formó aquí, precisamente es el volumen del primer reactor, que efectivamente es de 0.082 metros cúbicos. Este es el volumen de mi primer reactor, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la primera reacción alcanzamos una conversión de 0.4, alcanzamos una conversión de 0.4 y para 0.4, ¿sale? Tenemos esta relación FDA0 menos RDA, entonces este es el volumen del reactor, que precisamente esta área de este cuadro es el volumen del reactor, ¿sale? Entonces, en el segundo reactor mi fracción conversión va desde 0.4 y llega hasta 0.8, ¿sale? Entonces, ¿cómo quedaría ahí mi cuadrito? Entonces mi cuadrito tendría esta forma, ¿verdad? Así, pero su altura sería diferente, su altura llegaría hasta acá, ¿vale? Y este cuadrote que tengo aquí tiene una área que sería, su base sería 0.4 unidades, porque sería 0.8 menos 0.4, me da esta línea de aquí, y precisamente su altura precisamente viene definida por esta relación, que esa relación precisamente lo obtuvimos de aquí, ¿sale? Entonces, el área de ese cuadrote es de 3.2 unidades, que vendrían siendo 3.2 metros cúbicos, ¿sale? Entonces es por eso que precisamente por la cinética de la reacción, es por eso de que el primer reactor tiene un volumen tan pequeño con respecto al volumen del segundo reactor, ¿sale? Entonces, no sé si logra entender esto, cómo se calculan los volúmenes de los reactores, ¿sale? Los volúmenes de los reactores van a estar totalmente determinados por la cinética de la reacción, ¿sale? Porque dependiendo del valor de RDA va a ser el perfil que yo voy a tener aquí. Este perfil está totalmente determinado por la forma que tenga su cinética de reacción con la que ustedes estén trabajando. No siempre va a ser así, ¿sale? Quiero repetir eso porque al principio uno se saca de onda y dice, pues el CSTR no sirve para nada, profe, siempre salen bien grandes. Espérame poquito, va a ver que hay otros tipos de cinética donde el CSTR los sacará de apuros, donde les va a dar los volúmenes más pequeños, ¿vale? Pero nada más quiero que les quede en mente eso. El perfil, este perfil que yo tengo aquí, está totalmente determinado por la cinética de tu reacción, ¿vale? Y precisamente de eso va a depender estas áreas, que estas áreas son los volúmenes de tu reactor, ¿sale? Entonces, teniendo en mente esto, podemos analizar otra cosa. ¿Qué pasaría, chicos, si yo pusiera un montón de reactores CSTR pegaditos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro? ¿Están de acuerdo conmigo de que estos cuadros
deberían de estar cada vez más pegaditos, y serían más chiquitos entre ellos. Entonces, nosotros podemos, a partir de un número infinito de reactores en serie CSTR, podemos llegar o podemos aproximar al comportamiento de un reactor PFR, ¿sale? De la siguiente manera, así se vería, ¿sale? Hagan de cuenta que yo pongo un montón de reactores CSTR y entonces el volumen de cada uno de esos reactores serían estos rectángulos, ¿sale? Si yo pongo cada vez más, estos rectángulos van a ser más y más chiquitos, y más chiquitos. ¿Recuerdan la definición que ustedes vieron en cálculo integral de un integral, chicos? Precisamente obtenían la definición de la integral a partir de las definiciones de las sumas de Riemann, ¿vale? ¿Se acuerdan? Que precisamente lo que hacían era generar un montón de infinitos rectangulitos debajo de la curva, ¿sale? Y nada más hacían una sumatoria de todos esos rectangulitos y eso les daba el área bajo la curva, ¿sale, chicos? Pues efectivamente lo mismo pudiéramos hacer a partir de un número infinito de reactores CSTR, tú pudieras obtener el mismo resultado que un reactor PFR, ¿sale, chicos? Entonces, aquí sería una representación, ¿sale? Entonces, con varios reactores STR, si se fijan, podemos alcanzar la misma área que con un PFR. ¿Por qué? Porque el área para un PFR, acuérdense que es resolver un integral. Y un integral es el área bajo la curva, ¿sale? Entonces, espero que haya quedado eso claro. ¿Sí, chicos? Entonces, este video, pues, quedó cortito, ¿sale? Si hay alguna duda, porfa, pónganla en la parte de los comentarios. En el próximo video vamos a hacer análisis de reactores, análisis de reactores. Oh no, pues de una vez lo hacemos. Sí, pues qué tanto. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa y para el otro dejamos el ejercicio, ¿sí? Ahora vamos a analizar. Sí, que al cabo todavía este está cortito todo el video. Vamos a analizar un reactor. Ahí está. Vamos a analizar qué onda. Ya vimos qué onda con los reactores en serie CSTR. Encontramos al final que si yo tuviera un número infinito de reactores CSTR, pudiera igualar al área. Perdón, pudiera igualar el área de un PFR, que sería, acuérdense que el área bajo la curva representa el volumen del reactor, ¿sale? Entonces, si yo tuviera un montón de CSTRs infinitos, la suma de los volúmenes de esos CSTR sería igual al volumen de un solo PFR, ¿sale? Entonces, vamos a analizar qué pasa si yo tengo reactores PFR en serie, ¿sale? Entonces, vamos a analizar un sistema de dos PFR en serie, que es el que muestro en esta figura, ¿sale? Entonces, para calcular el volumen precisamente de un reactor PFR, desde una conversión X0 hasta una conversión X2, lo pudiera calcular dividiendo este integral en dos integrales, ¿sale? Donde precisamente la primera integral sería evaluar mi integral, valga la redundancia, desde un valor x0 hasta un valor x1, que precisamente es esta parte media, más otra integral que iría desde x1 hasta x2, ¿sale? Nada más sería partir este integral en dos partes, ¿vale? Y si resolviéramos cada una de estas integrales, nos darían los siguientes resultados que pudiéramos ver en un gráfico de Levenspiel, que precisamente es este. El área bajo la curva del primer reactor sería esta sección de aquí. El área bajo la curva del segundo reactor sería esta sección de acá. Y la suma de las dos, pues precisamente te darían pues el volumen final, que precisamente sería lo mismo tener un reactor PFR que te diera la conversión desde 0 a X2, es lo mismo que tener dos reactores PFR partido en dos partes. ¿Por qué? Porque la suma de los volúmenes es lo mismo, chicos. Entonces, si se fijan aquí, no hay necesidad de tener dos reactores PFR. Con un solo reactor PFR, pues va a hacer exactamente el mismo trabajo y va a tener el mismo volumen. ¿Vale? No sé si me estoy dando a entender, chicos. ¿Vale? Entonces, aquí no tiene caso. Cuando trabajamos con PFRs, así en este sentido no tiene caso tener PFRs en serie. ¿Por qué?
Porque va a dar lo mismo, mejor pon un PFR que te haga el trabajo de aquí hasta acá, a que si tú tienes dos PFRs, así. ¿Por qué? Porque pues al final la suma de los dos volúmenes es el mismo volumen. No es como por ejemplo en el CSTR, ¿sale? El volumen el volumen de reactor que tú requerirías de aquí hasta acá sería muy diferente. Porque miren, detalle. Como trabajamos con los mismos datos experimentales, ¿se acuerdan en el primer el primer CSTR que trabajamos? El primer CSTR que trabajamos, lo trabajamos desde 0 a 0.8. Y fíjense todo el volumen del CSTR que necesitábamos. Necesitamos un volumen de 6.4. Necesitamos que el volumen de nuestro CSTR se fuera de 6.4. Pero si nosotros dividimos el proceso en dos CSTRs, disminuimos el volumen, ¿sale? Porque el volumen final de todos los reactores sería 3.2 más 0.82, ¿sale? Entonces lo disminuimos un montón. Ya no necesitaría un reactor de 6.4 metros cúbicos, necesitaría solamente uno de 0.82 metros cúbicos y uno de 3.2 para obtener esa conversión de 0.8, ¿vale? No es inmediato. Vuelvo a decir, porfa, pongan en la parte de los comentarios, chicos. Ok, mientras que, regresando al PFR, chicos, en el PFR no tiene caso de que lo haga por partes, ¿sale? Con un PFR ya les va a salir la conversión que ustedes quieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues precisamente, como es el área bajo la curva, es lo mismo que sume esta área más esta área. Yo puedo poner un reactor de aquí hasta acá y me va a dar la misma área, ¿sale? Que no pasa lo mismo con los reactores STR. Los STR, si yo los voy poniendo por partecitas, y voy cambiando el volumen total, mientras que con los PFR no cambia el volumen total se mantiene, ¿vale? Se mantiene precisamente por esta definición por la definición de un PFR, que es una integral. La integral la puedo desbaratar precisamente partiendo los límites de integración, ¿sí? Precisamente es lo que hice ahí, ¿vale? En el siguiente video, precisamente vamos a hacer un análisis, ¿vale? Vamos a hacer un análisis, déjame ver, precisamente de qué pasaría si nosotros partiéramos este PFR en dos partes, para que vean que precisamente vamos a llegar exactamente al mismo volumen total. Van a ver que vamos a llegar exactamente al mismo volumen total, pero pues matemáticamente, ¿verdad? Para ver con numeritos de que realmente sí es lo mismo tener dos PFRs que tener un PFR, pues que va a ser la suma de los otros dos volúmenes de los PFR chiquitos, ¿sale? Entonces eso lo vemos en la próxima clasecita, ¿sale, chicos? Entonces me despido por este video, espero que se encuentren muy bien. Si hay dudas, porfas, en la parte de los comentarios, ¿vale? Lo ponen en los comentarios, mensaje por Schoology o por correo electrónico, ¿vale, chicos? Espero que se encuentren bien, nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.